una vez la revista Life sacó una edición con un artículo muy importante, con muchas imágenes en la década del 70, fue esto, hace 1000 años. Se llamaba Los 100 rostros de Jesús. Y lo que hizo fue recopilar imágenes de distintas culturas de representaciones del rostro de Jesús, que como en el tiempo de Jesús no había la forma de registrarlo, no tenemos forma de saber cómo era el rostro del Señor Jesús. Cosa que de paso te digo, no importa mucho, porque lo importante de Jesús no es qué cara tenía, sino que encima dice en el Evangelio que el aspecto de Jesús no era un aspecto particularmente curioso como para señalarlo, como sí tenía, por ejemplo, su primo Juan el Bautista, que sí era rara su ropa y sus costumbres, pero Jesús no, al contrario, lo acusaron de ser demasiado normal. Bueno, en estas imágenes había imágenes hechas en distintas culturas y es muy interesante cómo cada uno hacía a Jesús más como las imágenes que considerarían ellos normales en su cultura. Una cosa que me he dado cuenta a lo largo de los años, y entonces yo ya no me como de vuelta la misma lombriz que tiene un anzuelo por el lado de adentro, de que la gente tiende a pensar que Jesús era como es la religión que él tiene. Entonces, vos ves una representación, por ejemplo, una película católica sobre la vida de Jesús, y vos ves que Jesús tiene cosas que vos asociás con los católicos inmediatamente. Ahora, si la película la hizo un evangélico, el Jesús de la película parece un pastor evangélico, y así cada uno. Entonces, es obvio que cada uno acierta en alguna parte, pero no en el todo de esa imagen, porque tiene una imagen propia de lo que él mismo es. ¿Sabés a dónde estoy yendo? A que, como le dijo una vez la Nata a Charly García en una entrevista por la década del 80, ya es más nueva esta ilustración, la Nata hizo una entrevista con Charly García, muy linda, muy original, muy sorpresiva, muy llena de humo del cigarrillo, fumaba. Y entonces en un momento Charly García le preguntó a la Nata qué pensaba de él. Y entonces la Nata le dijo, pienso que sos un artista muy creativo, que eras un artista muy creativo, pero que últimamente te estás copiando a vos mismo. Y entonces se acuerdan ustedes que Charly García dijo, y vos sos un... Y le dijo una así nomás, y él dijo, bueno, está bien, acepto lo que me decís. Pero a mí me impactó, aparte del insulto de Charly García, me impactó, persona que no es de mi simpatía particularmente, lo conocí en algunos renuncios muy importantes. Lo que me llamó la atención es esa crítica de te estás copiando a vos mismo. Es decir, que una persona puede repetirse una versión de lo mismo, es decir, sin cambiar, lo mismo que llamamos hoy día el gatopardismo, es decir, hagamos cosas para parecer que estamos cambiados cuando en realidad no hemos cambiado nada. A Jesús, que ya lo mencioné un par de veces, eh, Jesús era más vivo, mirá, ay Dios mío, lo estaban acusando porque los discípulos de él no ayunaban y oraban con frecuencia, igual que los discípulos de los fariseos. Es decir, los fariseos y los seguidores de los fariseos, que también eran fariseos, lo que hacían ayunos y muy seguidos, y entonces andaban arrastrándose así, y la gente decía, mirá, pobre tipo, está quedando piel y hueso, cómo ayuna, qué vida espiritual que tiene, ¿no? Que es ese sentido oriental del misticismo, de más flaco, más espiritual. Con ese criterio, te digo, no nos quedaríamos sin pastores en el ambiente evangélico, me parece, por lo menos no cuente conmigo. Esa idea del ascetismo, ¿no? Del abandono de las cosas terrenales
y oraban a toda hora, entonces por ahí les tocaba la hora de orar y se paraban en el medio de la plaza, levantaban los brazos, se cubrían la cabeza y entonces todos decían, che, silencio, silencio, bajá la radio que van a orar. Y entonces el tipo oraba y la gente decía, qué bárbaro, ¿cómo ora este tipo? Y Jesús no lo hacía eso, Jesús no es que no oraba, no oraba así en público. Las oraciones públicas de Jesús son poquitas, contadas con el dedo de una mano, pero las oraciones de Jesús en privado eran permanentes, permanentemente oraba. Y hay algunas que son magníficas. Entonces Jesús, cuando recibió esa crítica, escuchó que estaban hablando mal de él y de sus discípulos, entonces dijo así, les contó esta parábola según Lucas 5:36. Nadie quita un retazo de un vestido nuevo para remendar un vestido viejo. De hacerlo así, habrá rasgado el vestido nuevo y el retazo nuevo no hará juego con el vestido viejo. Ni echa nadie vino nuevo en odres viejos. De hacerlo así, el vino nuevo hará reventar los odres, se derramará el vino y los odres se arruinarán. La ilustración del paño de tela ya está obsoleta en el sentido de que te fijaste que ya nadie remienda la ropa. Cuando yo era chico era muy común esto, ¿eh? Nosotros íbamos al colegio con los sacos, teníamos que tener saco, camisa y corbata en el secundario y después en el seminario también se usaba así. Entonces la costumbre era tener en los codos unos cueritos de forma ovalada que se cosían en los codos para que el desgaste de cuando uno apoyaba los codos en la mesa, en el escritorio, gastaba los sacos y entonces el saco más o menos estaba bueno, pero había que hacerle esa reparación para que quede en forma más o menos elegante y no se termine de agujerear y no servía más todo el saco con lo caro que eran fortuna valían fortuna. Entonces también se remendaban las medias, las rodillas de los pantalones, eh, los famosos 7, que cuando desgarras una tela te hace el dibujito del número 7. Y decía mi mamá, ya se hizo un 7 en el pantalón. Y al principio yo no lo entendía, pero después, claro, el 7, al no hacerle el palito transversal, yo no entendía, pero era como un 1 también podía ser. Ya se hizo un 7 en el traje. Este, eh, y la costumbre de guardar vino en odres ya más vieja todavía, pero te digo, en algún lugar en España todavía se consigue la bota, que es el famoso odre, nada más que en una versión más moderna. ¿Dónde guardabas vino en la época de Jesús para poderlo llevar de un lado al otro? No lo vas a llevar en un cántaro de terracota. ¿Con qué lo tapás? ¿Con qué? ¿Cómo haces? Bueno, uno chiquitito, pero se te rompe a cada rato. Entonces, en una vejiga de un animal, más o menos curtida, con un agujerito en una punta, un estómago de animal, le atabas la parte que salía y en la parte de entrada, en el agujero ese que tenía, la manguita esa, ahí le ponías una maderita cortada del mismo tamaño, un pedacito de rama y hacía de tapa, y eso lo podías atar y lo podías llevar de un lado al otro, pero llega un punto que esos odres, después de un tiempo, eh, ya te veo sirviendo eso, es como servir la Manaos en botella de plástico que la agarrás y se te aprieta y se vuelca por todos lados. Eh, de lo que Jesús quería decir era, no se puede intentar tener una renovación espiritual si no hay una verdadera renovación y no echar vino nuevo en odres viejos o remendar un vestido sacándole un pedazo a uno, poniéndole un pedazo al otro. No, no, tiene que haber en tu vida espiritual una renovación que no es simplemente un mero cambio de forma, un tapar agujeros, un cambito pequeño. Hay gente que cree que es renovada porque en vez de tratar a Dios cuando ora de tú, lo trata de vos. Pero eso no es una verdadera renovación. La renovación está en el vínculo con Dios. Y te animo a pensar en qué cosas hay en tu vida y en mi vida
que son realmente novedosas, cosas de la vida espiritual que son novedosas. No, de lo demás sí, ya sé que vos usás el celular y que vos sos moderno de la forma de cortarte el pelo y en las costumbres y que tenés unos barbijos divinos hechos con un tutorial de YouTube. No, pero eso no hace que una persona sea moderna en su forma de pensar. La forma de pensar es más profunda y la forma de comunicarse con Dios es mucho más profunda todavía. No podés darte el lujo de tener en ese ámbito un método, una comunicación anticuada.